Bona nit, salud y democracia a todas y a todos los que estáis ahí, una vez más. Muchas gracias por veniros al espacio Demócratas contra el Régimen, organizado por Accountable 2019, la cuenta de Twitter, y por Zaya Guidún. Os invitamos a participar y a estar conectados en el hashtag que lleva el mismo nombre del programa, Demócratas contra el Régimen. Hoy estamos con Jonathan Martínez, periodista vasco antifascista que acaba de publicar La historia oficial. Lo que vais a oír a continuación es lo que pudimos grabar de la entrevista, que fue casi todo, pero nos faltaron unos 15 minutos del principio porque esta vez no se grabó en Twitter. Entonces reaccionamos como pudimos, grabándolo en ordenador y móvil, y esto es lo que vais a poder oír, que es la gran mayoría de la entrevista. Ya sabéis que estamos en Twitter, que estamos también en Telegram con el mismo nombre, con el hashtag de Demócratas contra el Régimen, en iVoox también estamos con el mismo nombre, con el hashtag y Demócratas contra el Régimen. Muchas gracias por estar aquí. El martes día 5 estaremos con Gerardo TC, el tuitero de Contexto, y también con represaliado de la huelga de Cádiz. Y el jueves, día 7, estaremos con Juan Manuel Olarieta, un histórico defensor de presos políticos y que ha participado en causas internacionales, etc. Muchas gracias y a partir de aquí escucháis la entrevista a Jonathan Martínez. La verdad es que es vergonzoso lo que está pasando con Pablo González. Nos alegra que saques el tema porque la verdad es tan preocupante que se pueda dar una vulneración así, que hayan pasado tantos días y no se sepa nada. ¿Por qué no se sabe nada? ¿Por qué no se le puede ver? No sé, es muy preocupante y ahora me parece hasta cínico hacerte la pregunta que te iba a hacer, que es sobre otro tema, pero ¿qué crees que se puede hacer más por Pablo González? Bueno, yo creo que a estas alturas deberíamos estar protestando frente a la Embajada de Polonia o protestando también frente al propio gobierno español para exigirle cuentas, porque en realidad el otro día veíamos a Pedro Sánchez fotografiándose con las autoridades polacas y diciendo que habían llegado a no sé qué acuerdos, cuando si este secuestro, porque no hay otra palabra para definir una detención incomunicada durante un mes bajo secreto, no hay otra palabra que secuestro, si este secuestro hubiera sido llevado a cabo por otro gobierno de otro cariz o de otro talante político, seguramente tendríamos a todos los medios de comunicación día tras día atacando a quien no se posicione nítidamente contra la detención, y sin embargo lo que vemos es un silencio que concede y que explica mucho más de lo que nos gustaría. Y es que algunos prefieren mirar para otro lado cuando los derechos se vulneran en el bando equivocado. Sin embargo, Joel. Sí, bueno, es que ricasco, Jonathan, por estar esta noche con nosotros. Simplemente quiero destacar, ¿no?, que el otro día, los que pudisteis estar aquí con Pedro Ballín, que le pregunté sobre Pablo González, y bueno, en general las otras preguntas fueron un poco respuesta con ilusiones y un poco pelotas fuera, ¿no? Le pregunté si desde el colectivo de periodistas se podría hacer un poco más de presión, de protesta y tal cual. Él hablaba de que es un tema delicado, ¿no? Tú has hablado directamente, ¿no? Esto es un secuestro. Y cualquier persona que se considere periodista y esté callando o y esté mirando para otro lado o esté diciendo, no, esto es un tema complejo, no lo puedo considerar en la vida periodista. Por eso te quiero dar las gracias, ya no solo por este caso, sino por otros tantos casos de repaso periodístico que le das a tanto mercenario que tenemos que tragar hoy en día en la tele. Y aprovecho para hacerte dos preguntas que te quería hacer, que iban un poco relacionadas con la violencia y la autodefensa, ¿no? Los medios de comunicación, ¿crees que han tenido un papel muy importante en que hoy en día se criminalice tanto la autodefensa? Porque yo al fin y al cabo
Si haces 2 carruseles, te monto una barricada. Si recibo 3 pelotazos de goma, pues te voy a tirar una piedra. ¿Qué quieres que te diga? Porque la primera la aguanto, la segunda me cago en tu puta madre, la tercera ya te la voy a devolver, porque ya me da igual todo. Porque al fin y al cabo creo que por lo que estoy luchando es justo, y para que llore mi madre va a llorar la tuya. Y al final los medios de comunicación yo pienso que es muy responsable de que la sociedad hoy en día esté en contra de la protesta que va a favor de sus propios beneficios. Bueno, yo no voy a tratar de explicar lo que es violencia legítima o ilegítima, porque generalmente quien ejerce la violencia en las luchas políticas considera que la suya es legítima y que la de los demás no lo es. Eso forma parte de la propia naturaleza del poder. El poder está hecho de violencia y de consenso. Cuando falla el consenso es cuando llega la violencia. El problema que tenemos aquí es que solamente se habla de violencia en los medios de comunicación cuando hay protestas sociales. Y se habla de violencia, obviamente, para criminalizar a aquellos que reivindican determinadas mejoras en la vida de las personas cuya agenda no coincide con la agenda de los grandes medios de comunicación. Entonces, tachar al otro de violento, tachar al otro de culpable de las situaciones es el recurso habitual de los grandes medios. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es violencia? Porque si violencia es una barricada, yo entiendo que violencia también es ver a una persona desahuciada, pero una persona que no puede llegar a fin de mes porque ha perdido poder adquisitivo, porque su salario cada vez es peor, porque sus condiciones laborales rozan la miseria, porque la factura de la luz no es asequible, porque la factura del gas alcanza cifras astronómicas. ¿Qué tenemos que hacer ante todo eso? Tenemos que callar, porque tolerar la violencia no es una forma de violencia también. Dejar que nos apaleen no es estar de acuerdo con esa violencia. De manera que yo creo que hay que abordar ese debate y hay que hacerlo además pues, sin ningún tipo de prejuicio, porque nos van a acusar de violencia incluso a las personas que llevamos mucho tiempo tratando de que haya equilibrios, acuerdos y respetos elementales de los derechos humanos. Porque para mí respetar los derechos humanos es tener derecho a una vida digna. Y a día de hoy, ¿a cuánta gente se le garantiza una vida en condiciones de dignidad? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ahí está el punto central de todo el debate sobre la violencia. La defensa de los derechos humanos tiene que ver con que la vida que vivimos sea digna y merezca la pena ser vivida. Y eso a día de hoy, pues, entre comillas. Sí, pero eso creo que lo entendemos todos aquí, pero en los medios de comunicación toda esta violencia, que es la que viene desde arriba y que la sufrimos los de abajo siempre, que luego está lo que nosotros denominamos la autodefensa, que es la reacción que desde los medios se nos llama violentos, que es la autodefensa a su violencia. Los medios de comunicación han hecho que nosotros mismos en gran parte de la sociedad nos llamen a los que usan esa autodefensa violentos. No hay el papel de los medios, porque obviamente el papel de los medios te están normalizando desahucios que te hablan uno cada 6 meses o cada año, cuando hay decenas y decenas al día. Te ponen un desahucio violento, que hay una carga como si el desahucio en sí ya no fuera violento, o sea, te lo normalizan tanto que al final ha calado en la sociedad. Entonces mi segunda pregunta era cómo nosotros podemos hacer a toda esa sociedad que le ha calado tanto la propaganda esta, cómo le podemos hacer despertar. Bueno, admitiendo que no hay recetas mágicas, yo quiero recordar un caso además de que tú lo conoces bien, que es el de Tamara Carrasco. Después de una campaña desinformativa sobre los CDR, acusando a esas personas que salen a la calle de violentos, de terroristas, les buscan conexiones inverosímiles con determinados gobiernos que ya han criminalizado previamente, o con anarquistas italianos o con militantes vascos, pues cuando aparece Tamara Carrasco saliendo de su casa detenida con una falsa acusación de terrorismo, que no se nos olvide, con una falsa acusación de terrorismo, están mandando un mensaje muy claro y están diciendo: a la gente que se movilice, a la gente que luche por sus derechos en la calle, se la va a aplastar sin miramientos, con acusaciones falsas. De manera que lo que cunde es el miedo. Entonces, en todo cambio revolucionario, en todo cambio político repentino,
ocurre una encrucijada histórica donde la gente entiende que tiene menos que perder luchando que quedándose en casa. Y yo creo que los gobernantes tratan de no llegar a ese punto, pero hay momentos en los que la sociedad dice basta, en los que sale a la calle y en los que obviamente las manifestaciones no van a ser bailes ni van a ser paseos. Porque yo recuerdo una frase que decía Sánchez Gordillo en su momento, y es que nos hemos manifestado muchas veces, pero las manifestaciones terminan convirtiéndose en procesiones laicas. Y sin embargo, cuando ha habido enfrentamientos con la policía, y los vimos en el ciclo de movilizaciones después de la crisis de 2008, es cuando de verdad la gente toma conciencia de una violencia que es inherente, que está latente y que solo estalla cuando la vemos delante de nuestras narices en forma de barricada o en forma de lucha contra las fuerzas policiales. Pues sí, totalmente de acuerdo. Nada, paso el turno ya. Muchas gracias por estar esta noche, sobre todo por hacer el periodismo que haces tan cercano, tanto a ti como a Carmen, que se acaba de incorporar, y que ayuda, yo creo, bastante a lo que creo que es una gran labor revolucionaria hoy en día, que es el despertar y el mandar el mensaje de la gente que está a pie, porque hay muchas veces que en los medios te hablan de no, el cajero tal, y resulta que el cajero tal tiene un puestecito en no sé dónde y tal cual, y luego hay periodistas como vosotros que he puesto este ejemplo por poner otro, ¿no? Pero que se investiga ahí a fondo y da la cara y hace el verdadero periodismo que hoy en día, por desgracia, el de verdad está muy poco valorado, así que gracias a los dos. Bueno, muy brevemente, gracias Joel, y lo del cajero no es una tontería. Yo creo que esos periodistas y esos medios que se preocupan por los derechos de los cajeros, pero no por los derechos de las personas, demuestran una determinada catadura que desde luego no puede ser la nuestra. Gracias, Jonathan, por esa respuesta, y gracias, Joel, también a ti por llegar a tanta gente a través del humor. Y el caso de Joel, que como sabréis la mayoría de los que estáis aquí, es más sotanismo, es azobísimo acabado en cero. No sé, es que le han cerrado tantas cuentas que yo a veces ya me pierdo los nombres. También es Borbón Solá, quiere decir... sí, y ahora está ahora están ratas con placas y más sotanismo. Nada, vosotros que sois amigos me podéis llamar Joel. Y hoy soy más sotanismo, y en 2 meses a ver quién soy, porque esto va como va. Ya no me dan ni explicaciones. Venga, adiós y buenas noches. Así que, por favor, todas las personas que aún no lo hayan hecho, recordad seguida a Más Sotanismo, porque es que aparte tiene gracia. Yo creo que por eso te censuran tanto, porque es que es verdad, o sea, es que te ríes con lo que pones, y además te ríes de manera que se retrata lo terrible del estado del periodismo en el Estado español. Que, sí, bueno, también aprovecho, ahora que estamos hablando de esto, que también han censurado a Chalecos Amarillos, que hacía una labor importantísima de un montón de luchas. O sea, yo me acuerdo de que decía, le voy a escribir, pero es que no creo ni que me pueda contestar, y me contestaba y decía, pero ¿cómo puede ser si es que estás en un montón de sitios? Otra cuenta también que llevaban varios activistas, que era Global Revolution, la del Shelch, que se ha vuelto a abrir, que es un chaval que le piden 38 años de prisión, creo, o algo así, por hacktivismo. No sé, están haciendo una persecución a nivel de redes sociales, porque creo que saben que la juventud tira más a informarse por las redes y que por los medios de manipulación. Entonces, ya no es por mí, sino en general la gente que hace una labor así activista, informativa, si veis que los censuran y tal, dadle bombos. A mí me da igual, porque al final, mira, me echo las risas. Si me cierran, pues bueno, pues me seguiré informando, porque me abriré otra, y me da igual tener 20.000 seguidores que 10.000. Yo seguiré en las calles, que es donde está la lucha, pero hay mucha gente que tenía mucha altavoz, y bueno, al final es una lástima, porque al final también nosotros perdemos información. Totalmente. Y antes de pasar la palabra, teníamos 2 preguntas más para Martínez,
que, bueno, has hablado un poco de dónde están las concentraciones, ¿no? Y la rendición de cuentas. Ya hace más de 6 años que hay una mayoría supuestamente plurinacional, supuestamente progresista, o como se entiende esa acepción, en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y casi 4 años con el partido, el PSOE, sostenido por Unidas Podemos y otros. ¿Qué balance haces y cuál debería ser el camino? Bueno, yo no sé cuál debería ser el camino porque no estoy en el gobierno y tampoco soy quien para dictarle lo que tienen que hacer a los gobernantes, pero creo que ellos mismos sí se han dictado lo que tenían que hacer cuando se presentaron las elecciones con un programa electoral repetidamente incumplido. Es decir, cuando tú prometes derogar la ley Mordaza y no derogas la ley Mordaza, pues tienes un problema contigo mismo. Cuando tú prometes derogar la reforma laboral de Rajoy y haces una reforma laboral que no deroga la reforma laboral de Rajoy, tienes un problema con lo que has prometido a tu gente. Cuando tú dices que no vas a apoyar el populismo punitivo y esas cadenas perpetuas encubiertas que denunciabas cuando estaba el PP y ahora te sumas a ese populismo punitivo, pues tienes un problema con lo que has prometido, con lo que llevas toda la vida prometiendo. Y el caso del Sáhara Occidental, el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre una colonia española como el Sáhara Occidental, dice mucho de cuál ha sido la trayectoria del Partido Socialista en los últimos 40 años. Es decir, incumplir sistemáticamente todo aquello que ha prometido. Por eso yo pues siempre digo pues, que el Partido Popular es una desgracia, Vox es una desgracia, pero el PSOE tiene una cosa, y es que a mí nunca me defrauda. Sé que lo que promete lo va a incumplir. Efectivamente, yo creo que el PSOE tampoco nunca ha intentado vender lo contrario. O sea, yo con el Partido Socialista Obrero Español ya es que es algo de... Si la gente se quiere autoengañar, porque dicen que el ser humano es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero es que con lo del Partido Socialista es una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces... Pero bueno, a todas estas, hoy han imputado al famoso cargo del PP que aprobó la reforma laboral del gobierno in extremis. ¿Crees que fue un error o fue una orden de la Unión Europea y o de la COE? ¿Qué opinas sobre la reforma laboral? Bueno, no tengo teorías conspirativas sobre lo que pasó en el Parlamento. Yo creo que el Parlamento cada vez se parece más a un circo y lo que nos queda al final es una reforma laboral pactada con la patronal y en contra del parecer de esos grupos que les llaman periféricos, pero son los que sostenían o sostienen la mayoría, como has dicho, plurinacional o de izquierdas o progresista, como le quieras llamar, de la moción de censura contra Rajoy. La cuestión es que Pedro Sánchez siempre estuvo más cómodo pensando que tenía el aval de Ciudadanos, una fuerza integrista neoliberal, por definirla de una manera, aunque cada vez más desaparecida, y lo que nos ha ido quedando es pues una derecha llevada hacia la extrema derecha máxima, donde el Partido Socialista se siente muy cómodo, porque claro, antagonizar con Vox es muy fácil. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y media docena de gramos de dignidad, pues sabe que las propuestas de Vox son un disparate. Claro, el problema es cuando analizas las medidas del gobierno socialista, con perdón, una por una, sin tener en cuenta quién está en la oposición. Y la realidad es que pues hemos tenido, eso sí, una crisis después de la pandemia, una crisis provocada o sobrevenida después de la intervención rusa en Ucrania, pero una por una las medidas son parches contra un sistema que hace aguas. Entonces, claro, ¿cómo arreglar algo que estructuralmente falla? Bueno, la reforma laboral obviamente no se iba a hacer ni de espaldas a la COE, ni de espaldas a Europa, ni de espaldas a los 2 sindicatos que la han negociado. Que además con la falsedad de decir que se ha hablado con los sindicatos cuando los 2 sindicatos con los que han hablado
no representan a la mayoría de los trabajadores, y en casos como el de Galicia o el País Vasco es que ni tan siquiera son ahí los sindicatos mayoritarios. Y en todo caso son sindicatos en declive en la mayoría del Estado español, y en las naciones que no somos las Castillas ya ni te cuento. Nosotros ya hemos acabado con las preguntas. Ahora vamos a leer algunos de los comentarios que ha puesto la gente en Demócratas contra el Régimen, y porque ahí dejamos que la gente ponga preguntas y después pasamos la palabra. A ver qué nos habéis contado hoy. Pone Paraíso: ¿para cuándo una campaña para la amnistía total de presos políticos? Jorge dice: no hay acción más violenta que la reconversión industrial del PSOE y el actual modelo productivo y represivo que nos condena a la servidumbre. Jordi Joan ens diu: la ultradreta té el dret a exercir la violència il·legítima i l'esquerra no té dret ni a l'autodefensa. En el País Valencià en sabem prou. Skyline dice: recordemos que en las manifestaciones de Barcelona los medios introducían el marco mental de sentir más empatía que por el pobre manifestante en el suelo sangrando por las palizas de la policía. Runner nos dice: con el tema de Pablo González se demuestra una vez más que la mayoría de periodistas en España son pocos con dignidad, saben a lo que se atienen. Bueno, Pachi, tan preocupante como que un invitado a esta casa vierta sombras tenebrosas sobre su secuestro, un tal Pedro Valle. Y bueno, Maite recalca lo que has dicho, Jonathan, sobre dónde está la respuesta democrática sobre el encarcelamiento de Pablo González. Bueno, aquí tenemos muchos comentarios. Gracias a todos los que los habéis puesto, que sabéis que no podemos leer todos. Así que pasamos la palabra para que podáis preguntar. Javier. Sí, buenas noches, Jonathan. Es que ricasco por estar aquí. Yo te sigo bastante y bueno, me agrada mucho todo lo que publicas. Yo quería comentarte que ahora en mayo tenemos una movilización a nivel nacional, que vamos a hacer una consulta a nivel estatal para que el pueblo pueda opinar entre monarquía o república. En esa consulta yo estoy de coordinador de comunicación. Y bueno, quería preguntarte algo que tiene que ver con el periodismo. Y nosotros estamos planteando, bueno, hemos planteado ya en comunicación, y creo que se nos va a probar hacerlo así, una rueda de prensa online con medios alternativos y con periodistas alternativos. Lo que nos vamos a hacer es invitar a periodistas pues que están en contra de la República o que están a favor de este régimen. Entonces la pregunta para ti es que si te estarías interesado en que te invitáramos a la perdona que se me atraganto, a la rueda de prensa, y aparte que me digas si conocías ya esta consulta. Gracias. Muchas gracias, Javier. Un gusto escucharte y un gusto que vayáis a hacer una iniciativa de estas características. No conozco esta iniciativa en concreto, pero sé que varios medios de comunicación se unieron hace poco para poder garantizar una especie de consulta, de encuesta, en la que se preguntaba sobre la preferencia entre monarquía y república. Bueno, yo comunicativamente me interesa mucho la iniciativa, pero te diré algo más. Creo que quien plantee una consulta en términos democráticos debería estar interesado en que incluso los medios de comunicación que más odia aparezcan en esa rueda de prensa, porque ahora mismo lo que más interesa, desde luego, es el debate que se genera en torno a la propia monarquía y a la legitimidad de la monarquía. Me parece muy interesante porque en los últimos años se puso en cuestión la figura del rey, ya rey emérito. Empezaron a salir todos sus trapos sucios y el CIS dejó de preguntar cuál era la opinión de la ciudadanía sobre la institución. De manera que lo que hubo fue un reciclaje y un lavado de cara, donde ahora parece que todo el mundo tiene
potestad y no tiene ningún problema en hablar mal del rey emérito, pero salvando la figura del nuevo rey. De modo que es cambiar todo para que nada cambie. Entonces creo que el debate debe darse en la sociedad con todos los elementos, incluso entre aquellos que son manifiestamente monárquicos, porque me parece que impugnar la institución y generar un debate en torno a esa institución es uno de los primeros requisitos democráticos que debería haber en cualquier sociedad. Es decir, la monarquía ha actuado desde el 78 como mínimo, porque Juan Carlos I ya es el rey desde antes, pero desde el 78 ha actuado como un agente legitimador de las élites en España. Si ahora nos deshacemos del viejo rey y aupamos de nuevo al rey actual, pues perpetuamos el problema. Gracias, Jonathan. Tomo nota de tu puntualización de invitar a otros medios. Luego, si quieres, a través de Apuntable, te hago llegar el correo nuestro, o notas tu correo para que te pueda mandar la convocatoria, ¿vale? Gracias. Es que ricasco. Mucho gusto, un saludo. Ahora pasaremos los turnos. Solo un apunte. Recordad que mucha gente quiere hablar, así que, por favor, si podéis ser muy breve. Trompeta. Hola, bona nit. Moltes gràcies per l'espai, com sempre, i muchas gracias, Jonathan, por estar por aquí. Yo te has entrado en dos temas y tengo tantas preguntas, pero voy a hacer las menos para ser muy breve. Sí quería comentar, a ver, Jonathan, ¿tú qué nos puedes decir sobre la desregulación, atomización, subcontratación en los medios de comunicación? Esto de ver periodistas con la cámara y el micro a la vez haciendo el canutazo al político de turno, que sabemos que además estos son freelance, no son trabajadores en plantilla. Por otro lado, si Joel o tú queréis comentar el tema del Mechero Vic, Ocre, ya sabréis por dónde va eso. Y pues lo digo por el relato, ¿no?, que crea la prensa, como bien contaba Joel y todo este tema, ¿no? Y yo os quiero contar un relato, ya que han salido de los sindicatos y conozco bastante el PSOE, los sindicatos y esta vaina. Os quería hacer un relato, o contar un relato, ¿no?, de cómo la prensa establece lo que tenemos que pensar o sentir, ¿no?, respecto, por ejemplo, en este caso, a los sindicatos y al gobierno. Como bien decía Zahía, pues los sindicatos representan, porque realmente por ley representan a mucha gente, no por la ley de sindicatos mayoritarios, que yo soy el primero que le ha pedido a Pepe Álvarez que la tenían que cargar, cosa que evidentemente no lo van a hacer porque a comisiones y a UGT les interesa tenerla. Me refiero a que ellos sí que tienen la mayoría en las empresas aún, ¿no?, en muchos sitios. Creo que incluso en Galicia creo que la mantienen, pero no estoy claro. En el País Vasco está claro que no. Pero bueno, más allá de eso, yo iba que hoy, si habéis visto la información, que salía Pepe Álvarez, también ha salido Unai Sordo, diciendo que el escudo social les parecía bien, en buen camino, pero no les parecía suficiente, tal y cual y pascual, y que a ellos no les habían comentado nada desde el gobierno. Yo os puedo decir que Pepe Álvarez tiene contacto directo con el PSOE, con el gobierno, con Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz, tiene teléfono rojo. Y con RC y con otros partidos, porque en Cataluña RC y UGT pues también son bastante hermanos, vamos a decir, o tienen cuadros conjuntos y tal, y tienen contactos conjuntos, ¿no? Y sé que evidentemente de esto hablan. Entonces yo quisiera alertaros, ¿no?, un poco, y que me contéis vuestra opinión también, de estos relatos que no son los únicos y que vienen desde medios de izquierda o supuestamente izquierdas, sobre, pues bueno, cómo se lavan la cara, ¿no?, los sindicatos para desactivar a la gente y a la movilización en la calle, ¿no?, como estáis comentando antes. Y podríamos poner muchos otros ejemplos, pero bueno, este es el ejemplo de hoy, ¿no?, de salir, decir que el escudo social va bien, que es mentira, son unas medidas, vamos, las podéis analizar, las analiza mucha gente, son unas medidas que no van a ningún lado, son un parche otra vez. Y que, bueno, que a ellos no les habían dicho nada, que estaban indignados y todo este rollo, que evidentemente es mentira porque van de la mano, van ido de la mano a la reforma laboral, han ido de la mano en todo lo que tienen que participar o han participado los sindicatos a nivel Estado o incluso a nivel autonomías o demás. A ver cuál es vuestra opinión. Bueno, yo tengo la sensación de que si las medidas que está implementando el gobierno ahora las hubiera implementado un gobierno del Partido Popular con Vox exactamente iguales, probablemente las calles estarían en llamas. No entiendo por qué Yolanda Díaz
no reclama que los sindicatos estén en la calle y no en los despachos. Porque si es cierto que sus propuestas son más avanzadas y más progresistas que la del Partido Socialista, qué mejor que los sindicatos estuvieran haciendo presión en las calles. Y eso no está ocurriendo. Y con respecto a la precarización del periodismo, esto es un tema que cuando he tenido la oportunidad de hablarlo con alumnos de periodismo, de comunicación en las facultades, se me cae el alma a los pies, porque la gente llega a estudiar carreras o a aprender un oficio sin ningún tipo de expectativa laboral. Y eso es tremendo. Pero hay que decirlo claramente, la precarización del periodismo es un instrumento de control editorial. Es decir, un periodista precario nunca va a ser libre para dar su opinión porque siempre va a tener el yugo del despido y del paro. Y para hacer periodismo libre necesitas tener el estómago lleno. Punto. Igual que un obrero precario es más vulnerable ante una huelga o una protesta, un obrero sindicado es más vulnerable ante una huelga o una protesta, el periodismo tiene que ser digno para poder ser libre. Nos contó aquí en el espacio Willy Toledo el después de su famosa aparición hace 4 años en La Sexta con Ferreras, sobre cómo cuando él estaba yendo con Willy Toledo, es periodista, como cuando él se estaba yendo, los trabajadores le miraban como dándole la razón o poniendo el dedo hacia arriba, y llegó a tal punto de que una trabajadora fue al baño para decirle que tenía razón en todo lo que había dicho, que estaban explotadísimos, y la verdad es que es muy triste que está en supuestamente uno de los programas de actualidad política, ¿no?, que más se ven en el Estado español, puedan pasar esas cosas. Pero también es cierto que la precarización del periodismo tampoco es un caso aislado, porque cada vez hay más precarización en general. Lo que pasa es que obviamente una cosa como la de poder informar libremente, que además es un derecho que tenemos, poder estar informados, claro, se nos está truncando cuando las personas que estáis formadas y que tenéis la capacidad para informarnos, tenéis el yugo del capital, de saber que si os salís un poco de la línea os pueden tirar sin ningún tipo de consecuencia. Vale. Y de hecho en la reforma laboral, una de las cosas que a mí personalmente me parecen terribles es lo que has mencionado. ¿Cómo puede ser que desde Podemos o desde el sector de Yolanda no se nos diga que se hace todo lo que se puede, que no se puede hacer más porque hay la correlación de fuerzas que hay, pero las calles están paradas? ¿Cómo puede ser que si tú tienes el apoyo de uno de los sindicatos más subvencionados del Estado español, y que hacen triquiñuelas para que estén más subvencionados aún, por ejemplo, en los últimos presupuestos valencianos, que además estamos mega infrafinanciados, se puso una cláusula este año que haya elecciones sindicales para que recibieran pasta, que es una vergüenza? Bueno, pues que pasen cosas así y que aún así no se utilice esa herramienta para que salga la gente a la calle. Sí, y es aún peor porque en el caso de las justificaciones de Yolanda Díaz, ha dicho en al menos 5 entrevistas que no es técnicamente posible derogar la reforma laboral del PP. Algo que es manifiestamente contradictorio con sus propias muchísimas promesas, con el propio pacto que tuvieron con Bildu, PSOE y Unidas Podemos en mayo de 2020, y es contradictorio con la más elemental ciencia política y el más elemental derecho, y ya valores democráticos ni os contamos, porque claro, si ni siquiera se puede derogar una ley, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué entonces lleváis tantos años prometiéndolo? Entonces, no solo algunos se escudan en la correlación de fuerzas. Pues la correlación de fuerzas lo que indica es que el PSOE no podría hacer nada sin los votos de Unidas Podemos y de otros partidos progresistas y soberanistas. Entonces, esa es la correlación de fuerzas. Hay que aprovechar esos votos para exigir los firmados. Como dijo Yone Belarra en una entrevista en público el 5 de septiembre. Dijo que no se iba a sentar con el PSOE, estaba hablando sobre los presupuestos,
y dijo que no se iba a sentar con el PSOE ni siquiera a empezar a negociar hasta que no cumpliera lo ya firmado. Entonces, y al final, ¿qué pasó? Pues justo un mes después aprobaron los terceros presupuestos al PSOE a cambio de la misma ley que la primera vez a finales de 2018, que era la ley de vivienda. Pues estamos terminando marzo, que le queda una hora y pico a marzo de 2022 y todavía no se ha aplicado esa ley de vivienda y todavía le quedan muchos meses, y cuando llegue por fin esa ley de vivienda va a ser modestísima y va a estar, si es que llega, porque eso todavía no es seguro, y va a estar al arbitrio de lo que decida el PP o el PSOE de cada comunidad autónoma, y luego que cada ayuntamiento lo pida, que luego se le conceda, y eso las modestísimas medidas que son. Entonces, es muy grave que no solo no se moviliza a la calle, como está denunciando muy bien Zaías, sino que encima se lance un mensaje tan grave, lesionando los valores democráticos más mínimos, que es que se pueden cambiar las leyes. Decir que no se puede cambiar una ley, ¿cómo se puede decir esa barbaridad en 5 entrevistas como mínimo? Y seguir así como si nada. Eso no es que no sea ni progresismo, es que no es ni demócrata ni nada que se le parezca. Entonces, igual, el mismo sentido, Calviño y la ministra Montero de Hacienda han tenido el mismo tipo de mensajes gravísimos. La más reciente, Calviño, hace unos pocos días, en esta misma semana, diciendo que era una cuestión técnica y que no aceptaba la propuesta de Yone Belarra sobre topar los precios del gas. Y dice que no, eso es una cuestión técnica y no se puede proponer otra cosa. Pues ese mismo discurso gravísimo de Calviño es el que ha tenido Yolanda Díaz con la reforma laboral. Y esa es la razón fundamental por la que los medios de comunicación la tratan a ella muchísimo mejor que trataron, por ejemplo, al anterior líder de Unidas Podemos. Pues puedo aportar una cosa, que era lo que decías, muy rápido, para no cortarla. Y perdona, Jonathan. Simplemente, la reforma laboral se aprobó por decretazo y la ley de vivienda se manda al Parlamento para ver si los independentistas consiguen rascar algo mejor. Sí, un apunte con respecto a la correlación de fuerzas. Cuando se habla de la correlación de fuerzas siempre se habla en clave parlamentaria. Es decir, tenemos no sé cuántos diputados sobre la totalidad de diputados del Congreso. Bien, yo creo que el Parlamento no es la sociedad. Y la correlación de fuerzas de la clase trabajadora es abrumadoramente mayor que la que representan los propietarios del capital, y en este caso la patronal. Entonces, si hablamos de correlación de fuerzas, tenemos que decir que somos mayoría las personas que nos vemos perjudicados con los retrocesos de las leyes laborales. Y hay una cuestión elemental... Hay una cuestión de la lógica parlamentaria. Y es que si una ley se puede promulgar, se puede derogar. Exacto. Gracias, Jonathan. Carmen. Hola, Jonathan. Me hace mucha ilusión estar aquí porque yo también fui invitada en este mismo espacio en días anteriores y además por votación popular se me pidió que estuviera con Ballín. Y lo quiero preguntarte 4 preguntas muy cortas. Yo te sigo, espero que lo sepas de siempre. Y 4 preguntas muy cortitas, que no tienen por qué ser cortas las respuestas, pero voy a empezar por la que le hice por sistema de anterior entrevistada a Ballín, que es ¿en qué momento te encontraste o fue más duro para ti en la encrucijada entre tener la dignidad periodística o entrar en una editorialización o órdenes del sistema? Mira, yo te voy a dar, bueno, lo primero, encantado y un saludo y un placer. Y yo te voy a dar una respuesta muy cómoda. Nunca he tenido esa encrucijada porque nunca he sido trabajador de una gran casa y por suerte nunca me he visto en la posibilidad de quedarme en la calle con una mano delante y otra detrás. Y digo esto con una gran comodidad, entendiendo que hay gente que se ve obligada a firmar cosas que no quiere porque no tiene las condiciones materiales para hacerlo. Y en ese sentido yo quiero decir, mi respuesta es muy cómoda, pero quiero tener solidaridad y empatía con la gente que a veces, porque no está en una situación como la mía, pues tiene que aceptar cosas que en otras condiciones no aceptaría. Por eso yo insisto en la necesidad de
luchar contra el periodismo precario. El periodismo que no tiene condiciones garantizadas es un periodismo que va a acabar haciendo cosas que no desea. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y enlazando con esto, el intrusismo profesional, la precarización y el tirar hacia ese periodismo del rumor, tipo Sálvame, ese que criticaba la película Primera Plana de Walter Matthau y el musical original y otras películas de remake, pues te quería preguntar si entiendes que hay un ataque global contra el derecho a la información y a la libertad de prensa. Si al menos en Occidente, Oriente lo desconozco, pues se promueve el asesinato social del periodista que dice la verdad y el físico en algunos casos, como por ejemplo en México y en otros países. Bueno, me gusta mucho la película Primera Plana y es cierto que hay países donde el exterminio sistemático de sindicalistas o de periodistas pues alcanza cifras alarmantes. En Centroamérica, por ejemplo, tiene el aspecto de una sangría, pero es que en eso que llamamos el mundo civilizado, con mucho paternalismo, no hace falta exterminar a periodistas. Cuando hace falta se hace de forma muy sutil, con encarcelamientos o a través de un control muy elemental como es el de la precarización. Es decir, que no hace falta porque la mayoría de los medios dan un mensaje que no es incómodo para las élites, la mayoría de los medios están en propiedad de las grandes empresas y de la banca, y siempre se tolera una cierta disidencia para demostrar que hay pluralidad democrática, siempre y cuando esa pequeña disidencia pues no sea demasiado molesta. Entonces, creo que siempre los mecanismos de control son mucho más sutiles de lo que vemos en los casos más extremos, pues el caso de Honduras o el caso de Colombia, que ahora mismo me viene a la cabeza, ¿no? Absolutamente. Y en respecto a las cosas que tú acabas de comentar, sobre lo que yo entiendo que es que hay que revisar el mandato representativo y el acuerdo social y el pacto social, porque está totalmente pervertido. Has apuntado, corrígeme si me equivoco, que la legitimidad democrática de la monarquía, claro, si se basa en una consulta, voy a dar un dato, por una mayoría aplastante el Parlamento republicano en su día decretó la traición al pueblo de Alfonso XIII y que ninguno de sus descendientes ni la Casa Borbón pudiera volver a gobernar en España. Esto no, en teoría ya no hace falta hacer una consulta sobre la legitimidad porque no es legítimo. Pero claro, esa consulta, mi pregunta es, ¿piensas que en esa consulta puede haber cocina y legitimizar precisamente lo contrario, el que siga esa monarquía? Bueno, por ser no sé si realista es la palabra, pero por aterrizar los pies en el suelo, no va a haber una consulta. Si se plantean consultas como iniciativas populares, se hace desde un nivel militante y se hace desde el republicanismo. Nadie monárquico va a impulsar que haya una consulta para ratificar lo que entiende que ya ha sido ratificado en el referéndum por la Constitución de 1978. De modo que hablar de consultas sobre la monarquía como sistema político o sobre la república como sistema político es impugnar la propia raíz, la propia naturaleza de la Constitución del 78 y de todo el régimen del 78. Por eso me parece interesante que se plantee el debate sobre la ilegitimidad de la monarquía, pero sabiendo que es un planteamiento militante en contra de la monarquía, es decir, desde el republicanismo. Y mi última pregunta, para no molestar más y dejar a los compañeros, y dándote muchísimas las gracias porque me encanta escucharte, te sigo, te retuiteo, espero que lo sepas, que quede constancia, porque me parece que eres de las pocas personas que habla claro y habla honorable, porque es lo que piensa y lo que ha investigado, y así lo transmite, y eso es valiente. Vamos a ver, esto va con el tema del País Vasco. ¿Realmente se ha cumplido la reunificación de los presos políticos vascos? Porque había una ley que vulneraba durante años los derechos fundamentales de las familias de los presos, que no son personas que estén ni siquiera imputadas. Y con ello decirte que tal como preguntar sobre el cumplimiento de lo que tú conozcas de la reunificación de los presos, también preguntar si efectivamente ese escudo social que acaban de sacar el gobierno de coalición
por ejemplo, en el límite de los alquileres no se está propugnando lo contrario, el apoyo a la empresa, porque si solamente van a poner límites de alquiler a las grandes propietarios, a los fondos buitres, al final el señor de a pie que tenga una hipotequita que no le van a poner límite y que tiene que alquilar para pagarla, pues no le van a alquilar, van a alquilar a un fondo buitre. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por tus palabras cariñosas. Yo con la ley de vivienda, o sea, la ley de vivienda no voy a hacer más valoraciones porque me interesa conocer todos los pormenores y ya hemos hecho críticas sobre cómo se estaba afrontando, es decir, con medidas que pretendían ser sociales, pero que en realidad lo que hacían era pues, perpetuar el grave problema de la vivienda. Pero con respecto al País Vasco y la cuestión de los presos, es obvio que hay una vulneración sistemática de derechos elementales cuando se dispersa a los presos y se les concede un estatus especial, es decir, no se dispersa a otra clase de presos, se dispersa a determinados presos a los que se les reconoce implícitamente una condición política. Y se ha hablado de presos de ETA en la prensa, pero es erróneo. Como tú bien dices, se aplica la misma doctrina contra alguien que ha militado en ETA como contra un chaval de Alchazu. De modo que tenemos un problema global. Y quiero decir una cosa. Ha habido negociaciones, acercamientos y beneficios penitenciarios, por llamarlo de alguna manera, terceros grados, etcétera, siempre, en todos los últimos años, con el Partido Popular y con el Partido Socialista se han concedido esa clase de, no me atrevo a llamarlo de prebendas porque es garantizar derechos elementales. Cuando ETA decreta el fin de la violencia, el gobierno de Mariano Rajoy deja, casi por primera vez en la historia, de hacer acercamientos. Es decir, manda un mensaje muy peligroso. Le está diciendo implícitamente a la sociedad que mientras ETA está activa, a los presos se les garantizan derechos. Pero cuando ETA abandona las armas, entonces dureza máxima en los discursos y en la política penitenciaria. Es un mensaje peligrosísimo. ¿Qué ocurre? Que sí ha habido acercamientos y ha habido una relajación de las políticas penitenciarias con el gobierno de Pedro Sánchez, pero es que han pasado ya 12 años desde que ETA anunció el fin de las armas. Y hay que decirlo claro, los presos se han utilizado como rehenes para negociar en determinados momentos con quien fuera el interlocutor al otro lado, a veces con el PNV, en esta ocasión con EH Bildu o con quien se tercie. Es decir, los derechos no se han garantizado en sus mínimos democráticos, al contrario, se han utilizado como elementos de compraventa de medidas políticas o de estabilidad de determinados gobiernos. Gracias, Jonathan. Árbol. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias otra vez a Demócratas contra el Régimen por vuestros espacios. Estimado Mr. Martínez, yo te voy a plantear cosas tal vez fuera de lo que has escuchado, fuera de la política nacional. Por cierto, como dice Carmen, yo soy también otro de sus seguidores. Creo que en los últimos 2 meses alguien me ha aconsejado seguirte para estar informado sobre la política española. La cuestión que a mí me gustaría plantear es desde el enfoque mío, desde el enfoque africano. Quería preguntarte si sois como nosotros aquí, echamos de menos, digamos, la crítica del periodismo independiente y de gente, digamos, de influencia respecto a vuestro gobierno en España. Porque nosotros desde África, te lo digo, porque empezamos a ver en realidad lo que dicen los saharauis, que es un gobierno que no es de fiar, y ya lo han dicho los argelinos. Nosotros en Mauritania, en mi país, tiene relaciones con España, tenemos hasta incluso militares españoles en nuestro país, y se empieza ya el disgusto de la población con las últimas medidas del gobierno español. En el caso del Sáhara me refiero, claro, porque eso afecta
toda la región, siendo que vuestro gobierno, no sé de qué fuente bebe, pero siendo que vuestro gobierno ha decantado su relación solamente por una parte y ha dejado al resto de las partes del Magreb, hablando de Argelia, del Sáhara, de Mauritania, de Libia, de todos los países que pudo haber ganado. Claro, partiendo de esa premisa, también me gustaría recordarles, si no vemos, digamos, crítica en ese sentido, siendo de que no sé si están informados, que España fue justamente, la monarquía marroquí había solicitado en el Parlamento árabe una condena a España por lo que es Ceuta y Melilla. En ese caso, quien ha salvado la condena en que el Estado español no fuese condenado fue Argelia, Siria y luego con el apoyo de Egipto y Kuwait. Quiere decir que vuestro presidente, en vez de irse por los que justamente defendían y quieren buenas relaciones con España, va con los que estaban pidiendo su condena, va en contra de la legalidad internacional y es más, ha perdido una buena oportunidad, digo, para su pueblo. No sé si para él como los otros anteriores dirigentes socialistas que tienen intereses particulares en Marruecos y en otros sitios, pero ha perdido una gran oportunidad para su pueblo en África, siendo que África, empezando por el G4 que nosotros tenemos aquí, Argelia, Nigeria, República de Sudáfrica y Etiopía, empiezan ya a desconfiar de cualquier tipo de relación con España. Muy buenas noches y gracias. Muy buenas noches, pues muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario, porque además es una preocupación que ahora mismo tenemos todo el mundo, ese viraje de España, del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la situación del Sáhara Occidental. Bueno, yo creo que, por resumirlo, la política exterior de España no se dicta en Madrid, se dicta en Washington. Y esto no es un tópico. Esto se puede comprobar con una serie de hechos y sucesos encadenados que ocurren en los 2 últimos años, con una reconfiguración de las alianzas internacionales comandadas en ese caso por Donald Trump. Donald Trump hace un acercamiento con Benjamin Netanyahu en su momento con Israel y bueno, presenta un plan de paz en el que reconoce las colonias israelitas en Cisjordania, no cuenta con Palestina para nada. Hay un reconocimiento también por Estados Unidos de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que es un territorio que Israel ocupó en 1967, fue durante la Guerra de los 6 días, y históricamente pues parece que nadie se atrevía a reconocer la soberanía israelí, pero Estados Unidos lo hace. Es más, Estados Unidos también impulsa una nueva vía diplomática entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Y dentro de esa política de favorecer a Israel y de establecer nuevos lazos con los aliados de Washington, entra Trump a Marruecos y decide que Israel abra relaciones diplomáticas con Rabat a cambio del reconocimiento de Estados Unidos y por consiguiente del resto del mundo, que llaman civilizado, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Eso lo hace Trump cuando está su mandato a punto de agotarse, y mucha gente en la prensa piensa, bueno, esto es una locura de última hora de Trump, ya no tiene ninguna validez, él se retira y ahora llega Biden a cambiar completamente todas las políticas regresivas de Trump. Bueno, no. Biden lo que hace es decir, efectivamente nosotros suscribimos los acuerdos que ya ha firmado Trump y decimos que sí, que el Sáhara Occidental es una autonomía de Marruecos. Nos da igual la resolución de la ONU, nos da igual que haya ya un acuerdo firmado entre Marruecos y el Polisario en el año ya 91, donde se establece un alto el fuego y donde se reconoce el derecho a la autodeterminación del Sáhara a través de un referéndum. Da igual todo. Pedro Sánchez lo único que ha hecho en esta nueva etapa de apertura de relaciones con Marruecos es consagrar a través de una firma lo que le ha mandado Estados Unidos. Ni Trump ni Biden, Estados Unidos, porque demócratas y republicanos, cuando se trata de garantizar la unidad del imperio, van todos a una.
Y la realidad es esta. Entonces, todo lo que ocurre ahora con Rusia, con Ucrania, con el gas, con la energía, con Argelia de por medio, que suministra gas a España, tiene que ver con una reconfiguración a gran escala de las alianzas y de las enemistades. Veremos dónde acaba todo esto, pero que no se nos olvide que nosotros llevamos en el equipo de Estados Unidos muchos años y Estados Unidos ahora mismo es un imperio en decadencia, con todos los peligros que eso entraña. Sí. Gracias, Jonathan. Zahia, un segundo solamente para matizarle algo al amigo Jonathan. Para tu información, nosotros en África tenemos aún un miedo mayor porque nuestra creencia no es que es desde ahora, desde lo que ha dictado los Estados Unidos, porque su dictamen para nosotros en África no va a misa como vosotros en Occidente, porque nosotros creemos en que, como acaba de decir, en que sí está en decadencia y no es desde ahora. Justamente cuando fueron arreados por los talibanes. Recuerda que es una guerrilla y por muy películas que luego pueden poner, Estados Unidos ya no es nadie. No es solamente Estados Unidos, ni Estados Unidos ni la OTAN. En África empezamos a ver con realidad el ojo hacia China. Pero para tu información, nuestro temor en África, el temor de los africanos no es Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos en cualquier momento puede salir y dejar al títer que ha dejado, lo deja bailando como ha hecho con Ashraf en Afganistán y como ha hecho con otros tantos. Nuestro temor en África es que realmente España ha actuado y hasta incluso su carta y todo lo que ha actuado lo ha hecho cumpliendo planes, como siempre, de Delicio, de Francia. Y es más, tenemos hasta incluso la duda en que vuestro canciller, en ese caso para vosotros, ministro de Exteriores, ha venido justamente de su embajada de París y ha dictado con todo lo que tiene que cumplir. Por cierto, recuerden que Francia ahora la están echando los africanos en general y creo que es el modus operandi de Francia siempre buscar mantenerse allí y a través de las dos únicas monarquías en la zona que están colindadas por repúblicas. La monarquía marroquí, todas las zonas son repúblicas. La monarquía española en toda su zona, Portugal, Francia, Italia, todas son repúblicas. Por lo tanto, creo que hay una correlación entre ellas. Si cae una, va a llevar a la otra por delante. Muchas gracias. Disculpe. Gracias, Albor. Solo si podemos, ya nos queda muy poquito tiempo, así que si Paul puede ser breve. Gracias. Sí, gracias, Zahia. Brevísimo. Jonathan, gracias por estar aquí. Como tantos, y ya se te ha dicho, yo te sigo desde hace tiempo y también te retuiteo. Una cosa, el papel de los periodistas, por supuesto, el que podáis tener manos libres y el estómago, las habichuelas aseguradas, como ha dicho Carmen varias veces, tú, también hoy, cualquier otro periodista que lo pueda decir, pues más que obvio. Pero ojo, que vamos a ver, que lo cortés no quita lo valiente. O sea, hay que tener integridad, hay que tener ética, y lo digo porque un obrero, una chica o señora que está limpiando una comunidad de vecinos, una enfermera, un profesor, como es mi caso, pues tenemos jefes también, aunque eso pase desapercibido. Y si no escriben las líneas en clase que a ti se te dictan, ojo, y digo esto con causa, con conocimiento de causa, porque lo sufro. Y vale, entonces, dicho esto, o sea, el mantener unos principios y un mínimo de integridad se paga siempre un alto precio, se esté en el estamento que se esté. Pero es verdad que vosotros, periodistas, no ahora, pero desde siempre, pero ahora desde luego con la desinformación, manipulación, os tenéis que batir el cobre muchísimo. Y no os pido que os hagáis el harakiri, porque sin humano y tenéis que comer. Pero, amigos y amigas, el movimiento se demuestra andando. Igual que los obreros de Cádiz, ¿verdad? Los de la fábrica, pues se lo han currado, ¿verdad? Raquel está
próximo día nos lo contarán, los piquetes, o sea que la lucha de un ser humano íntegro, hombre o mujer, pues es para todos igual, desde la ética y la integridad. Muy rápidamente, la ONU lo decía hace no tanto, y para que lo diga la ONU, que no son precisamente la izquierda, más izquierda ni más comunista ni extrema, si es que hay alguna izquierda extrema, que yo no creo en eso, pero en fin, esa es otra historia de otro día. Pues dice que el orden mundial se tiene que cambiar y que para eso el capitalismo tiene que... Bueno, ya sé que nosotros en este grupo lo tenemos claro, pero yo desde que lo han dicho así y lo llevan diciendo, o sea, para que cambie, para que los pobres de la tierra por fin vean un poquito la luz, para que creamos una sociedad un poquito igualitaria, este sistema tiene que desaparecer. Entonces, y con esto ya termino, había mucho más que decir, pero hay más gente que tiene que hablar, intervenir. La movilización, Jonathan, Carmen, todos, desde internet, desde nuestra pequeña parcelita, yo desde las aulas, y jugándome el tipo, vamos, llevo muchos años jugándomelo, y ahora a mí me hace la vida imposible, tengo que decirlo, hasta el punto de haberme labrado una enfermedad. Y ya está, para todo lo que me quede de vida. Y bueno, sigo ahí, yo lo que aprendí de mis padres, de mis abuelos, con mucho sufrimiento y mucha sangre, que lo pagaron con su sangre. Bueno, pues la hija de su padre y de su abuelo, y el hijo de su padre y de su abuelo que soy, pues yo sigo en eso, en lo que he mamado, Entonces, ¿cómo nos movilizamos? Hoy decía Pablo Iglesias, muy suavemente, en la base, que decía, bueno, la calle está tomada por Vox y por la extrema derecha. ¿Dónde estamos los demás? Prácticamente ha terminado hoy el espacio diciendo eso. Hay que salir a la calle. A ver cómo nos podemos movilizar. Y entonces, si nobleza obliga, predicamento obliga. Entonces, Jonathan, no quiero poner en tus hombros toda esta responsabilidad, ni en los tuyos, Carmen. No, ni mucho menos. Pero tenéis más poder de convocatoria, que por ejemplo yo y muchos que estamos aquí en el grupo. Y desde luego esto no va a venir a precio, y le respeto a Ballín, que estuvo el otro día. Bueno, él es un liberal, bien. Los liberales han sido muy buenos para crear democracias burguesas y abrirle la puerta de par en par al capital. Bueno, pues desde ese plano yo no espero, la verdad, no espero, con mi respeto y mi aprecio hacia él y hacia otros como él, ya por no decir de su mentor, el Enrique Juliana. Pero de ti, Jonathan, sí lo espero, y de Carmen también. Venga, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Ya corto. Muchísimas gracias, Paul, pues toda la razón. Dices que todos tenemos jefe y que puede ser un periodista el que se ve amenazado porque el jefe lo eche, igual que una profesora o una persona que trabaja en el personal de limpieza de un hospital. Pero la realidad es que cuando los trabajadores de cualquier sector están organizados, están sindicados y tienen fuerza colectiva, es donde sus derechos se ven más garantizados, y cuando hay un despido irregular o improcedente, ellos se organizan, ellos mantienen o garantizan que las condiciones no se empobrezcan aún más. Por eso la organización es fundamental en todos los sectores. Y con respecto a preocuparse con las condiciones laborales de todas las personas, una anécdota que tiene que ver también con Willy Toledo y con su paso por la Sexta, porque me decías que es verdad que cuando sale Willy le preguntan a algunos trabajadores, le dicen estamos de acuerdo, efectivamente, pero yo quiero decir que, claro, cuando alguien acude a la televisión normalmente se ve a los contertulios y se ve al presentador, pero cuando alguien como Willy Toledo llega desde su casa hasta el plató, ha pasado al entrar por el programa con la gente de producción, con la gente que hace guión, con la gente que está en realización, con maquilladores, maquilladoras, con servicio de peluquería, con cámaras, y te prometo que Willy Toledo saluda a todos y cada uno de ellos y se preocupa por cómo está. Y yo sé que Willy Toledo llegó a ese programa sabiendo ya de antemano las condiciones de trabajo que tenían algunas personas que trabajaban en la Sexta.
porque él es así, porque se preocupa. Así que, bueno, el principio de la empatía yo creo que es fundamental, sobre todo si queremos crear conciencia de clase y organizarnos como clase trabajadora. Gracias. Joel, ¿cómo te vas a ir si quieres muy rápido? Sí, quería solo decir eso, que me voy a dormir, que ha sido un placer charlar otra noche más con vosotros y que nos vemos el próximo martes, si no pasa nada. Que vaya bien. Buenas noches. Besos, Joel. Buenas noches. Greg. Buenas noches, gracias Tagia, gracias Jonathan por estar aquí. Tú estás votado en bastantes televisiones y, anoche no he dormido, lo lamento, probablemente el discurso sea un poco vacilante, pero, yo he estado en bastantes sitios, siempre en condiciones un poco precarias, entre otras cosas porque los medios españoles precisamente casi es la condición principal. Es que no tenemos presupuesto, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y al final, pues bueno, las televisiones españolas, no digo televisión española 1 o la 2, pero vamos, lo que son las televisiones privadas, la verdad es que, bueno, es un sinvivir. Por conectar un poco con tu veto en televisiones, voy a empezar precisamente por el caso de un periodista extraordinario que se llama Son Cándano, que trabajaba en televisión española aquí en el Centro Territorial de Asturias. Este periodista fue vetado por la dirección en Madrid por un reportaje que hizo sobre los insumisos en el ejército. Bueno, con los insumisos que se negaban a ir al ejército, coincidió más o menos justamente prácticamente con la salida de la ley de televisiones privadas. Entonces, bueno, le vetaron y, bueno, justo coincidió que salía esto y entonces dijo, bueno, voy a pedir una excedencia y, bueno, pues igual encuentro una cámara que me permita seguir haciendo noticias para alguna televisión de las que acabo de empezar. Y como la primera que se puso en salida rápidamente, porque, bueno, apareció el dinero a una velocidad de pánico que lo puso el conde de Godó, fue Antena 3, pues nada, este periodista Cándano empezó a trabajar para ellos. Al principio le costó un poco porque, bueno, Asturias es en aquel momento, para que nos hagamos idea que, el principio de los tiempos casi aquí lo tenemos casi al alcance de la mano. En el norte de España equipos broadcast para poder hacer noticias para televisión los había en Galicia y los había en el País Vasco y los había en Cataluña, que eran las tres autonomías que, por supuesto, se habían tenido que rascar del presupuesto donde fuese, crear un medio de comunicación y, por tanto, tenía equipos broadcast. En las dos provincias que quedamos aquí en el medio, en la cornisa, Cantabria y Asturias, pues esto, en aquel momento no existía y tardó mucho tiempo en haberlo. Bien, Swan hizo lo que pudo y estuvo mandando noticias y, bueno, currándoselo de una forma impresionante, luchando con la incompresión de todo el mundo. Y bueno, y Antena 3 de vez en cuando preguntaba, oye, me llamaba a producción, pues a quien fuese, y, oye, ¿cuándo vas a empezar oye, es que ahora mismo estamos muy cortos de gas, y bueno, tú tranquilo, que nosotros te pagamos, no te preocupes, que de ti no nos olvidamos. Bueno, cuando ya se cumplía un año y no le habían pagado nada, no solamente no le habían pagado nada, es que encima no le enviaban cintas, él iba enviando cintas para Madrid, otras veces salía por enlace, pero con bastante frecuencia. Era una cinta que se enviaba por la noche en el autobús de la noche y no le devolvían nada. Entonces, cuando ella cumplía 12 meses, se hartó, llamó a Producción de Madrid y les dijo que, mira, o me empezáis a pagar algo o dejo de hacer ninguna noticia. Y en Producción de Antena 3 se lo dijeron muy claramente. Pues mira, tú mismo, porque, bueno, si tú no las haces, pues ya buscaremos otra productora que nos haga. Esto directamente es, bueno, no sé. Es que no hace falta ponerle ni un color, ni de una forma ni de otra. Esto es directamente decir, no somos un medio de comunicación. Nos importa tres pitos. Porque a fin de cuentas, yo creo que Antena 3 lo que no puede decir es lo que decimos la mayor parte de los españoles, es que vas al banco a pedir un crédito y se ríen de ti. No, aquí Antena 3 lo que utiliza es a una pila de profesionales, de frikis, de gente que tiene ganas de hacer noticias, de que se enteró de esto, de aquello. Nada, tú vete haciendo noticias. Te mandan, por ejemplo, a viajar por ahí y te dicen, no, tú sales de casa en taxi y vas haciendo taxis y comes tal y por aquí y por allá y no te preocupes, tú mándame todo esto, me lo vas mandando. Por cierto, no olvides un ticket porque no te lo pagan,
me lo vas mandando por cuadriculado y yo ya te lo pago. Sí, pero te lo pago a 12 meses, sin intereses de ningún tipo y demás. A mí concretamente, que viví en esa rueda, me parece una tomadura de pelo. Todavía si lo haces, ¿qué te digo yo? Pues no sé, a 3 horas de casa o en la península, pero bueno, cuando te vas al extranjero, esto de ir con una mano delante y otra detrás, a mí concretamente me parece... Ah, por cierto, sorry, Jonathan, porque yo estoy contando aquí La vida en Milagros de Antena 3 y en realidad se supone que... Es que, lo siento, lo dije al principio, yo no he dormido. Entonces, a ver, cosas como estas, a ver, no sé, es que no, en realidad no planteé una entrevista, no planteé una pregunta. Pero vamos a ver, yo creo que, ¿por qué estamos donde estamos? Por volver al principio, pues porque, a ver, la gente que ha estudiado o que tiene un poco de conciencia democrática o que tiene, no sé, una cierta empatía por las personas, no sé, digamos que vamos por la calle, vamos literalmente por la vida un poco, a ver, con miedo de no pisar a nadie, de no hacerle mal a nadie, de no mentir. Y sin embargo, esta gente, las que vienen del régimen, son una gente que nos ganan por goleada porque eso no tienen ningún tipo de complejos. Y aquí sí que, y esto, perdona, Jonathan, voy a contar una cosa que ocurrió. Pues, disculpa, Greg, es que hay más palabras. Si puedes decir la pregunta para que Jonathan pueda contestar. Así. A ver, voy a contar una cosa y a ver, en el año 88-99, Aznar hizo una visita a Rusia a Boris Yeltsin, que no estaba en agenda. Boris Yeltsin no le visitó. La agencia EFE de Moscú emitió el correspondiente boletín informativo. Ese boletín informativo se mandó a Madrid. En Madrid, según el comité de empresa, el boletín informativo fue parado. En vez de rebotarlo directamente, que es lo que se supone que tiene que hacer una agencia de noticias, porque la velocidad es muy importante, fue corregido por el señor Platón y por una señora que ahora no recuerdo su nombre. Se reenvió de nuevo a Madrid, a Moscú. En Moscú le pusieron el stamp, el payasete de salida, para que tuviese, guardase, la cadena de mando. Se envió a Madrid y ahora en Madrid pues se rebotó. Esto el Partido Popular, cuando fue denunciado por el comité de empresa, dijo que esto era una manipulación y no sé qué y no sé cuánto. A ver, yo cuento cosas, probablemente son batallitas del abuelo, pero no sé, que esto, ya sé que no es una pregunta, Jonathan, pero bueno, es lo único que se me ha ocurrido, no sé, tengo muchos años y he vivido unas cuantas cosas, pero esto, por ejemplo, me parece, este tema, por ejemplo, de la visita de Yeltsin, me parece, digamos, un síntoma clarísimo de que, a ver, no es que estemos transicionando, esto es otra cosa. Muchas gracias, Greg. Bueno, muy, muy breve. A mí no me gusta utilizar la palabra o el concepto de que estoy vetado en no sé qué programas, todas las cosas, porque no hace falta vetar, simplemente no cuentan contigo, no te llaman, y yo dudo mucho que participar en determinados espacios donde no se garantizan las normas básicas de deliberación pública. Dicho esto, pues una pequeña anécdota, y es el momento en el que yo publico algo en las redes sociales y una becaria de uno de esos programas a los que no me van a invitar me pedía que amablemente les cediera esas imágenes. Yo creo que eso resumía muy bien pues el estado actual de periodismo y de determinados programas de televisión, ¿no? Una becaria probablemente mal pagada pidiéndole gratuitamente un trabajo a alguien que nunca invitarán al plató. Lamentable. Gracias. En octubre. Bueno, octubre no te escuchamos. Sí que Jonathan, te quiero hacer una pregunta que está en el hashtag Demócratas contra el régimen. Hay mucha gente que o no nos sale que ha pedido la palabra o no puede preguntar. Y es Manu, nos dice, aparte de la pregunta que le hice en mis anteriores hashtags, que no lo he visto, a los entrevistados interlocutores, ¿pensáis que Yolanda Díaz acabará en el PSOE? ¿Y realmente creéis que les interesa mantener el suministro de energía y no una doctrina del shock, como ocurrió en la crisis del 73? Bueno, no soy futurólogo. Ha habido gente que
que ha seguido ese camino y ha sido militante de Izquierda Unida y después ha acabado en el Partido Socialista a través pues, de esa vía intermedia. Pero no quiero hacer futurología. En cuanto a la doctrina del shock, yo creo que la doctrina del shock ya es una estrategia permanente, continua de las élites y de nuestros gobernantes, y lo hemos visto durante la propia pandemia, cómo se militarizaba una emergencia sanitaria y donde todos los días, en lugar de ver a 5 personas de personal sanitario dando el parte diario de lo que estaba ocurriendo, teníamos a gente uniformada diciéndonos que todos los días era lunes. Y yo creo que eso explica cómo cualquier suceso o evento del ámbito internacional termina convertido en una excusa para implantar medidas autoritarias y medidas regresivas para la clase trabajadora. Además, Jonathan, al menos aquí en el País Valencià, se vio que había una relación de multas mucho más alta en barrios obreros que en barrios de gente acomodada. Lo que demuestra el clasismo, además, de las fuerzas de seguridad del Estado. Y como, por ejemplo, en mi barrio, que es un barrio obrero, había militares, o sea, policía militarista en la calle, que dices, pero vamos a ver hasta qué punto hemos llegado. En octubre, si puedes hablar, te doy la palabra, y si no, Eduardo. Sí, a ver, no sé si me escuchará ahora. Sí. Vale. Gabon, Jonathan, eskerrik asko hemen etortzeagatik, eta besarka de handi baduigotik. Yo le quería hacer una pregunta, y es que si él cree que Euskal Herria, sobre todo desde que se abandonó la lucha armada, cree que está atravesando ahora mismo su propia transición democrática, entre comillas. Esa es una pregunta. Y luego me gustaría un poco explicar a la gente que está aquí, porque él lo sabe bien y conoce bien el tema, cómo el Estado burgués capitalista y el régimen del 39 concretamente es capaz de utilizar, digamos, sus propios métodos de lucha para desactivar, un posible movimiento revolucionario como lo era quizá el movimiento abertzale que había en las décadas de los 80 y los 90 en Euskal Herria. Y eso, cómo es capaz de utilizar métodos que exceden su propia legalidad, y métodos pues que son totalmente, bueno, pues eso, que basta desde el terrorismo de Estado hasta aplicar leyes antiterroristas, e incluso ahora que no hay terrorismo, como se siguen aplicando. Bueno, me gustaría que explicara un poco lo que fue el Plan CEN. A ver, eso es verdad que hay una especie de transición y sabíamos que iba a ser un periodo complicado, sobre todo porque esa tensión que había en el enfrentamiento violento es la que a veces mantenía también la tensión social, y ahora vivimos una época un poco extraña donde por fin actúan políticamente, parlamentariamente todos los actores, pero también hay un índice de desmovilización alto que tiene que ver con una tendencia global, de todas maneras. Pero entrando a la pregunta que más me interesa, que es la historia del Plan CEN y cómo se ha vulnerado cualquier legalidad para contrarrestar lo que está ocurriendo en País Vasco en concreto, pero hay que hacer justicia y decir que en otros sectores políticos y sociales, en menor medida, en otros lugares del Estado, que es donde había contestación, la respuesta del Estado excedía la legalidad sin ningún problema. Es decir, entraban con todo. Se habla mucho de los GAL y parece que se nos olvida que la contrainsurgencia, que es lo que aplicaba el Estado, se aplicaba ya desde los tiempos de Franco, y existe una línea de continuidad desde el Ministerio de Interior actual hasta los propios ministros franquistas, que no se nos olvide que alguien como Carrero Blanco, mando SC, es uno de los mayores responsables de ese nido de contrainsurgencia
que era el propio Estado español con cloacas parapoliciales. Dicho esto, el plan CEN es mucho más que guerra sucia, es mucho más que gente muerta en una cuneta de un balazo. El plan CEN también es guerra psicológica, es control de masas y es compra de medios de comunicación. Yo creo que a todo el mundo le sugeriría directamente que vaya a Google, que busque textos y que busque información sobre el plan CEN y que lea cómo pues, se establecen algunos artículos en los que se llama a sospechar de gente que va vestida de determinada manera, criminalizar a los jóvenes o a delatar al vecino que no ha subido las persianas en los últimos 2 días. Y esa es un poco pues la estrategia que se aplica en el País Vasco, que viene ya de sobra probada en la contrainsurgencia latinoamericana con una doctrina estadounidense muy clara. Se ha aplicado científicamente y milimétricamente todo lo que se sabía ya que funcionaba en América Latina, en Chile, en Argentina y en otros lugares donde ha habido movimientos revolucionarios. Sí, yo me atrevería a decir que estas cosas, estos libretos son copiados de un sitio muy determinado y que obedecen a tácticas de contrainsurgencia, como tú dices, pero que son sacadas de manuales, como digo, de un sitio muy específico. Y le invito a la gente a que mire por ahí, a que investigue, por ejemplo, de lo que fue la Operación Caos en Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam. Y cómo la CIA aplicaba el espionaje doméstico y se saltaba todas las leyes habidas y por haber de su propia Constitución. Bueno, no tengo más que añadir. Si quieres tomar la palabra, de verdad muchas gracias por la intervención, porque has aportado contexto, has aportado información y de todas maneras, como has hecho tú, invito a la gente a que busque más, que busque sobre la figura de Andrés Casinello, que busque sobre los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos, los manuales en los que se aplica, por ejemplo, la tortura de una forma científica, sistemática y con una intención muy clara, que es doblegar al detenido y establecer un régimen de terror, de miedo sobre aquellos que no practican la lucha armada, pero que pertenecen a determinados sectores políticos. Y eso ha sido un poco la realidad de nuestro país en algunas épocas en concreto y en algunas con especial violencia, ¿no? Así es, y como bien dices, aunque en el País Vasco fue paradigmático, en Cataluña y en el País Valencià también tuvimos, por ejemplo, la Operación Garzón en el año 92, y en el País Valencià, bueno, y de hecho ahora Miquel Ramos acaba de sacar un libro sobre el antifascismo. En el País Valencià también ha habido, bueno, se dio rienda suelta, ¿no?, a que el fascismo pudiera ir por las calles y a que asesinaran con impunidad, y hasta hace muy poquito, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, de la capital del País Valencià, salían nazis el día 9 de octubre, en nuestra Diada Nacional, diciendo cosas, y amparados por la policía y por el cuerpo del ayuntamiento, diciendo cosas como ¿dónde está Guillem? ¿Dónde está Guillem? Nada, pues haciendo alusión al asesinato antifascista Guillem Agulló, ¿no? Para dejar claro que hay ciertas cosas aquí que tienen impunidad y que si te mueves demasiado, pues ellos pueden hacer lo que quieran contigo. Juani, luego Eduard. Vale. Hola, ¿se me escucha? A ver, que no tengo la voz muy eso donde no sé si es cómodo que es, pero a ver, primero buenas noches a todos. Quería decir 2 cositas, ¿no? Primero, no sé si es una denuncia o tomarlo como queráis, ¿no? Es sobre como periodistas, yo no digo medios de comunicación, digo periodistas, tratan de tapar o ocultar el trabajo de otros, que a lo mejor dicho trabajo no concuerda con el relato, ¿no?, que se pretende dar sobre el tema de la guerra de Ucrania. Y lo digo por un tema en concreto que me llama la atención y aunque no lo conozco personalmente, sí nada, porque
es un periodista británico que está allí en el Donbass, se llama Patrick Lancaster. El que se lo está currando, está allí cubriendo la guerra del Donbass, casi desde sus inicios, o sea, no digo de 2022, digo de 2014, 2015, está allí. Él graba un vídeo el día 27, lo sube a su canal de YouTube, donde se puede ver en el vídeo cómo descubren el cuerpo de esa mujer, que tanto ha ocurrido, ¿no? Aterradora esa imagen. La mujer que está asesinada con bolsas de plástico en la cabeza, torturada y con la espástica grabada con heridas y con quemaduras, ¿no? Y entonces Ibai hoy, hace 4 horas o así, bueno, pues ha nombrado a un periodista, un fotoperiodista italiano, diciendo que en su Instagram él pudo hacer las fotos de esa mujer. No, ya su Instagram creo que la foto es del día 29, o sea, 2 días después de que Lancaster grave eso, ¿no? Y bueno, no me queda más remedio, me ha salido del alma retuitearle, porque además no deja contestar con un retweet de decirle, hombre, al César lo que es del César, ¿no? O sea, no menospreciemos el trabajo de gente que está allí también a pie de cañón, que este tío no pertenece a ninguna agencia, que se financia con crowdfunding, ¿sabes? Y va con su móvil, va grabando y sube todos los vídeos. Y 2 días antes había publicado en todas sus redes este vídeo, ¿no? Cómo se ve, y además se ve, ¿no? Cómo descubren el cuerpo de esa mujer en los sótanos de esa escuela. Y me molesta un poquito porque para unas cosas se apoyan, ¿no? Sin embargo, para otras se tapan. Y no sé si es porque, claro, no quiere que se vea o no quiere que se diga pues las atrocidades que también está cometiendo el ejército ucraniano, ¿no? Y con esto yo no apoyo a Putin, pero tampoco a Zelensky, ¿de acuerdo? Y quería saber, Jonathan, eso es como lo ves. El que se esté ocultando aparte de ya la censura, ¿no? De Putin, RT en todas las partes, el canal de Inda y de Paz, todo esto. Que yo lo sigo escuchando y lo sigo viendo. Antes no lo seguía y ahora por cojones sí lo sigo. Porque a mí no me tienen por qué censurar. Ya tengo 52 años y creo que soy mayorcita para decidir lo que quiero ver, lo que no quiero ver y lo que me quiero creer o lo que no me quiero creer. ¿Vale? Ya somos mayorcitos. Y luego, por otra parte, también comentarte el tema que estabas hablando este último, ¿no? Sobre la represión, tal cual. Mira, mis padres eran militantes de la ORT. Nosotros somos de Huelva y en Huelva tenía mucha actividad en la ORT, ¿no? Y bueno, nos tuvimos que ir de allí porque los palasistas tenían mis padres militares. Nos fuimos a Málaga. Y allí en Málaga nosotros hemos llegado a tener en mi casa a mucha gente escondida porque se tenían, ¿no? Y hemos llegado a tener a gente de ETA. Hemos tenido a gente de ETA en mi casa. Y me acuerdo cuando el famoso comentario de Iglesias, ¿no? Que se le echó todo el mundo encima de que el tema de ETA tenía una explicación, ¿no? Él no lo estaba justificando, simplemente que es la puta verdad. ETA surgió por lo que surgió, y no hay más. Y yo de estas cosas digo, bueno, eso lo cuentas y ya piensas que tú eras un calabarecinista de ETA, tal cual, ¿no? Pero todo en su contexto tiene una explicación. Y nada más, solamente quería voy a eso. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo también al pueblo andaluz porque ha estado siempre al pie del cañón en la historia. Fíjate un detalle que nos sale casi automáticamente y es que cada vez que intentamos aportar contexto o explicar matices del conflicto en Ucrania tenemos que poner por delante que no apoyamos a Putin como si fuera esa especie de requisito democrático que nos pide no sé quién y lo hacemos inconscientemente o porque vivimos en esa especie de paranoia donde hay que decir cuáles son tus afinidades y lealtades, ¿no? Yo te agradezco mucho que hayas nombrado a Patrick Lancaster porque, de hecho, os invito a que lo sigáis y lo investiguéis en su canal de YouTube. Hoy ha
ha presentado un vídeo donde entrevista a algunos habitantes de Mariupol, los que explican cómo el ejército ucraniano ha bombardeado sus casas, cómo ha puesto en peligro sus vidas, de manera que dejan ver todas las aristas que tiene esta guerra, que lleva ya activa muchos años, y mucha gente, vamos todos esos años pidiendo que se detenga la guerra. De modo que frente a esa unanimidad informativa que nos imponen todos los medios de la zona OTAN, pues hay muchos grises, y creo que ni Putin ni Zelensky, yo creo que tenemos que empatizar con toda la gente que sin ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo está padeciendo los estragos de una guerra que ellos desde luego no han provocado. Exactamente, así tal cual, es como yo pienso, pero me fastidia, ¿no?, que se intente tapar el trabajo de uno, que como bien sabes, Lancaster está ahí al pie del cañón, que el tío le ves corriendo con su teléfono móvil grabándose y se están escuchando los pepinazos a su lado, ¿no? Y que esas cosas, como que, no, eso no interesa, mejor, no sé, vamos a ver a otros que están, qué sé yo, en un hotel, dando una crónica, que también tiene su mérito irte allí porque nunca sabes a dónde va a venir una bomba, eso no lo sabe, nadie lo sabe. Y también tiene su parte de mérito, ¿no? Pero igualmente yo también digo que animo a la gente que le siga, porque el tío desde luego tiene dos pares de cojones. También es verdad decir que, bueno, él se fue ahí a cubrir esa guerra de dos más y acabó enamorándose de una chica del Donde y se casó con ella, y ahí se ha quedado, ¿no? Pues creo que él también, vamos, está más legitimado que ninguno en todo caso, de todo lo que publica, que se le vea y se le reconozca. Lo que pasa es, claro, gracias, Juani. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, que hay que reconocer el trabajo de los periodistas. Y nada, Eduard, si puedes ser breve, gracias. Gracias. Sí, lo sé, seré breve. Bueno, Jonathan, muchas gracias por poder estar aquí con todos los demás, escuchándote y haciéndote preguntas. La mía es bastante básica. Yo lo que noto es que la agenda del día a día, aquello que los periodistas escogéis, qué noticias vais a comentar y cuáles no, porque los recursos son finitos, por lo tanto hay que escoger qué le damos importancia, qué no a la hora de hablar. A mí me da la sensación que estamos en una sociedad donde hay mucha información, muchas noticias, pero que se nos está yendo de las manos el control de la situación. Es como que hay ciertos intereses que nos están ganando la partida. O sea, tenemos el planeta como lo tenemos de contaminado con el cambio climático y tal, y parece que no encontramos la manera de solucionarlo. Tenemos el tema de la independencia de Cataluña que se queda atascado en una mesa de diálogo donde unos dicen que la Constitución es lo que dice y los otros dicen, bueno, pues habrá que hacer cambios, ¿no? Yo creo que llegamos a un punto en que tenemos muchos problemas sobre la mesa y yo veo a Vox que está creciendo un montón. O sea, se aprovecha de cualquier problema para sacar la bandera y agitarla como yo soy el más español de todos. A mí me da miedo porque los medios de comunicación, claro, dan voces a todo el mundo y echo de menos un liderazgo que sea positivo y de cambio por parte de los partidos y de la gente que quiera un cambio que vaya mejor a España, que camine hacia adelante, no hacia atrás. Yo echo de menos más noticias relacionadas con un proceso constituyente, más relacionadas con la Constitución vigente, más relacionadas con cómo cumplirla, más relacionadas en que todos podamos tener un lugar. Y queriendo ser breve, porque ya me estoy alargando, Aznar sacó un libro, presentó un libro a finales del año pasado sobre una república liberal. Hace unos días había un evento de letras en Sevilla que hablaba de república o monarquía. Había gente que opinaba sobre una monarquía federal, otros que hablaban de república. Bueno, estamos muy enfocados en los problemas del día a día y no podemos ver la luna, el horizonte,
¿O qué sucede? ¿Por qué no entramos en materia de renovar la Constitución? Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Eduard. Creo que has tocado muchos temas, pero hay uno fundamental que es la agenda. La teoría de la agenda setting, que es lo que determina de qué se habla y de qué no se habla en los medios de comunicación y en el debate público. Las redes sociales terminan siendo un espejo de ese debate artificialmente construido por quien tiene la capacidad de abrir esos debates. Y yo creo que la extrema derecha ha sido extremadamente inteligente a la hora de meter en la sociedad, inyectar en la sociedad debates que no existían, completamente artificiales y que de alguna manera despistan otros debates que son más fundamentales, más estratégicos y que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y cuando llega la extrema derecha y después de contaminar todos los espacios donde participa, la gente que es demócrata se da cuenta de que está discutiendo cuestiones tan superadas y tan absurdas sobre si las mujeres tienen derechos, sobre si la comunidad LGTBI tiene derechos o sobre si las personas migrantes tienen derechos. Es decir, mientras deberíamos estar preguntándonos cuáles son las contradicciones que plantea el capitalismo, estamos perdiendo el tiempo en debates que deberían estar completamente superados en la sociedad. Y esto me lleva a otra reflexión. Insistimos mucho en llamar a Vox extrema derecha, el fascismo, pero siempre se nos olvida algo fundamental, y es que Vox, en esencia, por definirlo de una manera más precisa, es un populismo nacionalista neoliberal, ultra neoliberal. Que no se nos olvide que uno de los grandes ideólogos de Vox es una persona a la sombra llamada Rafael Bardají, que pertenecía a las FAES de José María Aznar, que tenía contacto con los sectores más conservadores, los neocon estadounidenses, y que en un momento dado decide diversificar el panorama de la derecha española, creando una derecha más agresiva al estilo, a imagen y semejanza de otras nuevas derechas populistas que aparecen en Europa. Bajo una cáscara de supuesta rebeldía, lo que se esconde es un movimiento profundamente reaccionario que apuntala el capital y que trata de engañar a la clase trabajadora con un discurso que está dirigido por élites. Porque gente como Iván Esposo de los Monteros no es precisamente un obrero de la construcción, por no llamarlo de otra manera, que aparte de aristócratas son gente hija montada en el dólar, y todo su discurso va dirigido a engañar a la clase trabajadora, secuestrar su voto y ofrecérselo al capital. Entonces, me parece muy interesante poner el acento en eso. La extrema derecha el fascismo es extrema derecha, pero sobre todo es un ultracapitalismo. Pues antes de que Zahía haga las dos preguntas rápidas finales a Jonathan y Carmen, si quiere hacer una intervención rápida antes de que se vaya Jonathan, voy a leer una pregunta que nos ha mandado en el hashtag, pero porque no César Fonseca no podía conectarse porque no nos llega algunas solicitudes. Ya sabéis que nos pasa cuando se conecta mucha gente, que hay bastantes solicitudes que no nos llegan, así que voy a leer su pregunta. ¿Cuándo va a haber autorregulación en los medios de desinformación? La Asociación de Prensa no hace nada para destapar bulos, combatir malas prácticas periodísticas o el intrusismo en la profesión. Tan solo sirve para dar premios a Vicente Vallés. Yo solo añado el dato de que España es el único país de la Unión Europea que no tiene ni siquiera un consejo audiovisual que regule mínimamente las televisiones. La fuente es el Consejo Audiovisual de Andalucía, que es uno de los pocos que sí existe, como el de Cataluña, y ellos dijeron que España es el único país de Europa, de la Unión Europea, que no tiene ni siquiera ese Consejo Audiovisual. Bueno, no es una pregunta, es una reclamación y que yo además defiendo. Debería haber como mínimo también una ley de medios. Lo que ocurre es que en el momento en que un gobierno introduzca una legalidad que regula los medios de comunicación, van a ser los propios medios de comunicación hegemónicos quienes pongan el grito del cielo llamando comunistas intervencionistas al gobierno que trate de modificar esa ley. Entonces ahí tenemos un problema y tenemos la pescadilla que se muerde la cola, y es que los gobiernos siguen siendo rehenes de aquellos que deciden de qué se habla y cómo se habla, ¿no? Entonces, seguiremos atascados ahí mientras alguien no dé un puñetazo en la mesa y le cante las 40 a quien lleva gobernando a la sombra en todos nuestros países desde hace muchos años.
Carmen, ¿querías apuntar algo? Ah, sí, con permiso absoluto por mi parte que me mandéis a la porra si está repetido, porque ya sabéis que yo como vivo en Chicago hay problemas y me he podido conectar, pero un poquito más tarde es posible que repita la pregunta. Por favor, Jonathan, mis disculpas si la repito, pero me gustaría terminar llevándolo otra vez al contexto de Euskal Herria, porque hay una rama mía familiar que es de Euskal Herria, ahí me tira la negativa de mi sangre, ¿no? ¿Cuál es tu opinión técnica sobre la posición actual de Euskal Herria Bildu con el gobierno? Y si crees que hay disidencias dentro de los fundadores de esta coalición euskera. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Pues por resumirlo de una forma muy simple, Euskal Herria Bildu es una coalición que agrupa a gente que viene de sectores políticos muy diversos, desde socialdemócratas hasta socialistas, comunistas, incluso gente anarquista. Bueno, las familias son muy plurales y lo que se ha conocido como izquierda abertzale o como izquierda soberanista tiene también familias que no pertenecen a Euskal Herria Bildu. Y yo creo que la posición de Euskal Herria Bildu, pues bueno, se puede compartir o no. Ellos han tomado una decisión mayoritaria, es la de sostener la mayoría de la moción de censura con todas las contradicciones que eso conlleve. Yo creo que las contradicciones se pueden criticar y además es muy sano criticarlos. También hay que entender cuál es la posición, y es decir, ante la posibilidad o ante la eventualidad de que haya un gobierno del Partido Popular o de Vox, prefieren o han preferido introducir esa capacidad de negociar determinados aspectos. Eso no es infinito. En la posición de Unidas Podemos y del gobierno tampoco es infinita. Los gobiernos y las mayorías parlamentarias cambian y bailan. En el momento en el que eso ocurre, probablemente Euskal Herria Bildu, probablemente quizá también el PNV, Esquerra Republicana o otros sectores quedarán completamente fuera de juego y no tendrán ninguna capacidad de negociar nada. Entonces solo quedará la oposición absoluta. Por eso entiendo que la posición de H. Bildu como la de Esquerra Republicana es fruto de una coyuntura. Se obedece a este momento histórico y no se podría dar en otro. Pues vamos a hacer ya las últimas preguntas rápidas. Jonathan, solemos preguntar a nuestros invitados que nos den una pregunta para el siguiente invitado. En este caso fue Pedro Ballín en el anterior programa, el periodista de La Vanguardia, y nos dejó una pregunta para ti que es si tú harías bromas sobre calvas. Bueno, es que a mí no me hacen muchas gracias esas bromas, entonces pues no le veo mucha gracia. Yo sé que Pedro Ballín sí ha defendido determinada postura en esta polémica. En realidad me da bastante pena que la polémica haya eclipsado otras realidades más positivas, porque al final siempre terminamos discutiendo sobre si es mejor la violencia o sobre si es mejor hacer chistes de mierda, y ninguna de las posiciones parece ser la más edificante. Y supongo que tengo que dejar una pregunta a la persona que venga. Sí, Gerardo TC. Sabiendo que es Gerardo TC, debería haberlo elegido mejor. Yo le voy a preguntar a Gerardo TC, y es que ¿cuál cree que va a ser la primera medida de Santiago Abascal como ministro de Interior? Pues Jonathan, y la última ya es a quién crees que podríamos invitar porque crees que tiene tener un perfil interesado en un debate abierto como este. Bueno, yo os voy a invitar a que invitéis a Jule Goikoetxea, porque es una persona que es conocida en determinados ámbitos más militantes o académicos, y yo he tenido la oportunidad de compartir con ella algunos espacios, y no solamente creo que tiene un discurso muy potente, sino que además es muy pedagógica y habla desde el materialismo y desde el feminismo, y tenemos mucho que aprender de cómo expone ella su visión de la realidad. De hecho, ha publicado hace poco un libro compartido, se llama Estallidos. Si podéis buscarlo por ahí, creo que vais a entender un poco cuál es su posición. Y bueno, si ella se presta, mandad un saludo de mi parte e incluso alguna pregunta, si hace falta.
Pues muchas gracias, Jonathan, de corazón. Hace años que te conocemos por Twitter, eres un referente de lo más básico, de verdad, desde todo el tiempo que llevamos en Twitter, nos sumamos desde Acántable a todos los elogios que te han mandado, porque de verdad es que es muy raro ver periodistas de tu talla moral, política y periodística, y para adelante, tío, que esta es tu casa, Demócratas contra el régimen. Y como decía Pachi el Ubarri, que es uno de los que está siempre ahí con nosotros, le decía a Willy Toledo, siempre te hemos oído fuera de casa, en los medios de comunicación del oligopolio, pero esta noche vas a estar en casa, en Demócratas contra el régimen. A ti te decimos exactamente lo mismo. Buenas noches, Jonathan, gracias. Si me dais una última pregunta rapidita, una última pregunta rápida. En base al último que le había preguntado Carmen y la respuesta que ha dado Jonathan, yo le quería preguntar si no cree él que la posición actual de Euskal Herria Bildu no contribuye más que otra cosa a un proceso de blanqueamiento del PSOE y una legitimación de las propias políticas del PSOE y del propio régimen. Sí, yo creo que la duda que planteas es absolutamente razonable. Creo que también en el seno de H. Bildu se han calibrado las dos posibilidades. También hay otra cuestión y que hemos comentado antes, y es que hay presos de por medio, y eso todavía complica mucho más las variantes. Ojalá no estuviéramos en una situación en la que los derechos elementales de la población reclusa entran en juego en negociaciones políticas, pero todo el mundo sabe que es así, y todo eso, como digo, complica mucho más las cosas. Con esto no estoy más que explicando qué es lo que ocurre, y todas las opciones, o sea, pensar que está bien o pensar que está mal, son absolutamente legítimas. Y nada más, yo creo que, bueno, aprovecho para dar las gracias, uno, por haberme invitado, otro por haberme escuchado y por haber compartido esta noche con nosotros, con vuestras aportaciones y con vuestras preguntas. Yo he aprendido mucho, y a la cuenta de contable, bueno, os quiero de verdad dar las gracias, no solamente por lo que habéis hecho hoy, sino por lo que lleváis haciendo mucho tiempo en las redes sociales, que es una labor de divulgación que no es fácil de encontrar. De verdad, a veces encontramos pequeños oasis en este desierto, y se agradece. Y bueno, es mi primera experiencia con este sistema, estoy viendo un montón de gente por aquí, así que aprovecho para mandaros un saludo y adelante, que la lucha es larga. Moltes gràcies, Jonathan. Bona nit. Volvemos el martes que viene a las 9 con Gerardo TC. Nos escuchamos y bueno, buen fin de semana. Adiós.